La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Patricio, se llega el momento de la ofensiva. ¿Qué pasaba el jueves 9, tal cual hoy es jueves 9 de noviembre, viernes 10, porque ya comenzando el sábado, que ya se habían distribuido todos, y la noche del sábado era que ya estaba en ejecución y se había ingresado a San Salvador? ¿Qué pasaba, digamos, uno o dos días antes de la ofensiva? ¿A dónde estaban los líderes de la guerrilla? ¿Cómo es que se habían creado la famosa fiesta, los cumpleaños, todo tipo de eventos que se habían desarrollado para que no supieran que ya habían comenzado y realmente eran miembros de la guerrilla los que estaban ahí? Bueno, mira, realmente, como tú te has de imaginar, eh, el FMLN estaba diseminado, sus fuerzas guerrilleras estaban diseminadas a nivel nacional, tanto en lo rural como en las zonas urbanas, ¿verdad? Y movilizar toda esa tropa, en su gran mayoría, para San Salvador no era fácil. Por lo tanto, esa operación significó unos grandes esfuerzos, vea, de todo tipo, movilización de armas, movilización de explosivos, movilización de nuestra misma tropa de oriente, de occidente, del norte, y articular la fuerza urbana con esta fuerza rural también significaba otro esfuerzo de mayor especialización. Movilizar, por ejemplo, las armas para determinados puntos en la ciudad, en Mexicano, en Ciudad Delgado, en Soyapango o en San Marcos, por decirte algo, ¿verdad? Eso significaba el FMLN tener esa capacidad, pero no solo la capacidad de inteligencia y de movilización, sino también el apoyo, porque si solo mover una columna de 50 hombres significa un movimiento, pues que cualquier lugar en el campo eh, puede ser detectado, pero ¿por qué no era detectado? Simplemente porque eran corredores o eran espacios que eran controlados porque ahí habitaba el pueblo que apoyaba a nuestra fuerza militar. Por eso, básicamente, era que nosotros teníamos esa movilidad, porque había ese acompañamiento sin que, o sea, sin que el enemigo se diera cuenta. A lo mejor había alguien por ahí que podría informarle al enemigo, pero eso era muy escaso, digamos. Entonces, había en esta época, digamos, previa al 11, había una gran, ¿cómo puedo decir yo? Euforia, o había una gran confianza, o había por un lado, digamos, había esa gran expectativa de que íbamos a esa ofensiva, y desde el momento en que se decía que era hasta el tope y punto, esa palabra era muy clave, porque decir hasta el tope y punto significa que vencer o morir, va. O sea, eso es. O sea, el tope y punto significa no hay retroceso, no hay vuelta atrás. Ajá, entonces significaba que teníamos que ir al triunfo, a derrocar y tomar el poder. Esa era en sí lo que nuestros compañeros llevaban en su mente. Y Y más allá aún, porque pensábamos en que íbamos a celebrar con nuestro pueblo esa victoria en la Plaza de Libertad. O sea, los que tenemos las imágenes cuando triunfó la Revolución Sandinista, y esa entrada acá que hacen los compañeros, pues nosotros así pensábamos también que íbamos a tener eso. Y según, digamos, nuestra comandancia general, cómo había diseñado
esta ofensiva, dentro de ello estaba contemplado que nuestro pueblo se iba a insurreccionar al ver nuestra fuerza, combatía en sus colonias y en sus barrios. Nosotros teníamos la fe y la esperanza que el pueblo se iba a insurreccionar y apoyar. Eh, Realmente, como explicarte que nuestra fuerza se encontraba, por ejemplo, en Guazapa, que fue un punto de enlace, un punto de llegada de las diferentes tropas de todas nuestras organizaciones, y luego de allí pasar a hacer ya la incursión a las ciudades como Soyapango, al lado de Ciudad del Cabo, ¿verdad? Y los que incursionaron por el lado del lado de Oriente, digamos, buscando el aeropuerto de Ilopango. Entonces, ese desplazamiento y esa movilidad de nuestra fuerza solo fue posible desarrollarla porque teníamos primero el dominio del terreno, el control del terreno y también el apoyo. Eso significaba el apoyo de nuestros colaboradores, de nuestros, ¿cómo se llama? Nuestras fuerzas milicianas que existían en esa base. Este, yo pienso de que la ofensiva del 11 de noviembre estaba pensada en estos barrios populosos porque, como repito, eh, de allí se pensaba que podíamos insurreccionar. Realmente no fue así, ¿verdad? Se incorporó gente a apoyarnos, pero realmente no sucedió lo que nosotros esperamos. Y eso en parte porque también el ejército empezó a hacer estos grandes bombardeos en estas ciudades. Entonces la gente fue brutalmente asesinada, pues fue brutalmente masacrada con este tipo de aviación y helicópteros bombardeando, roqueteando. Entonces, eso le da, digamos, como un giro a esta ofensiva que en estos barrios populosos. ¿Verdad? Y allí ya nuestros comandantes, eh, nuestros comandantes que conducían la ofensiva en el territorio, se pusieron a analizar ese fenómeno que prácticamente llegamos a un tope en el que ni ellos avanzaban ni nuestro ejército podía avanzar. Y como también lo reconocen nuestros comandantes guerrilleros que estaban conduciendo, que nuestra fuerza tenía ya un gran desgaste, ¿va? Y eso hacía de que pensáramos en una nueva, en, en, en hacer un nuevo planteamiento de la ofensiva, ¿verdad? Y es allí donde se hace un repliegue o una maniobra, ¿verdad?, estratégica para buscar la zona del volcán y incursionar nuevamente por el lado de la Escalón, ¿verdad? Porque como digo, nuestros comandantes de frente estaban conduciendo la guerra. Ellos analizaron que era que ya no podían seguir en el desgaste de nuestra fuerza por un lado y por otro lado en el desgaste del pueblo. Es decir, ya el enemigo no respetaba, el enemigo comenzó a hacer esas grandes masacres, esos grandes bombardeos, y no le importaba que hubieran niños, ancianos, todo eso. Entonces que había que cambiar el teatro de operaciones y buscar la zona donde habitaban los ricos, la gente pudiente de aquel momento, que es la zona del Escalón. Y es así como se hace esa retirada
y decir, sabiamente, pues, ¿verdad? Muy inteligentemente, ellos plantean eso a la comandancia general y la comandancia general realmente les da ese aval, ¿verdad? Que como repito, en la consigna era que no había regreso, no había regreso. Mas, sin embargo, esa decisión realmente es importante tenerla en cuenta porque eso hace de que ese planteamiento, entonces, hay que modificarlo, pues, es decir, la estrategia allí cambia, es decir, mm, ya no se puede continuar aquí, vamos a tener más bajas, se va a ver más desgaste, vamos a tener menos capacidad de munición y todo eso, avituallamiento. Y hay que cambiar y hay que modificar, o sea, para poder doblegar al enemigo. Eso creo yo de que es importantísimo también tomarlo en cuenta. Es decir, la estrategia siempre debe estar eh, en constante revisión, ¿verdad? Porque vos no podés estar fijo en que debe ser de esta manera, sino que si es necesario modificar, hay que modificar, ¿va?